Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al Poder del Pesimismo, el canal del cual cada vez menos gente habla. Hoy quiero hablarles del llamado caso Penta, que para mí es una de las mentiras peores que se han contado en Chile. Es la cosa más injusta que yo encuentro que ha pasado. Es un fraude, es una farsa, fue una farsa de principio a fin. Eh, ¿Qué pasa? Ante los medios, bueno, y ustedes vieron a el joven periodista Francisco Saavedra de Canal 13 sin ningún pudor llamándolo cuando los dueños de Penta fueron a, a ser expuestos a una clase de ética para que los funaran ahí los simios de Revolución Democrática. Empezaron en Twitter los ataques, no a los simios que los atacaron, sino que a las víctimas, ladrones, sinvergüenza, Saavedra, Francisco Saavedra. También Mónica Rincón de CNN, obviamente que tenía que opinar y prácticamente repitió lo que había dicho el fiscal de la causa, Carlos Gajardo, que los ricos no van a la cárcel, que solo los pobres van a la cárcel y la cosa. Bueno, ¿ustedes se acuerdan que durante el caso Penta nos decían Nueva Ariste, le pagó a este, no le pagó a este firmó, este no firmó, sabía, no sabía, dijo que no, pero sí sabía? En la sala donde se alegó este caso, hay una cafetería afuera. Esa cafetería nunca había vendido tanto como en este caso, donde no había un delito. No había un delito, no había nada. Trataron de hacerlo parecer como fraude al fisco, ¿ah? Pero fraude al fisco. Les voy a explicar primero qué hizo Penta. Para empezar, los dueños de Penta son los controladores de Penta. Ellos no son gerentes, ellos no son empleados de Penta. Ellos no, ellos no firman cheque. Un controlador es como Bill Gates. Bill Gates es controlador de la Microsoft, pero él no firma cheque, no está en... Él a él le rinden cuenta sus ejecutivos, ¿ya? Pero aquí, en vez de... Bueno, primero obviamente que todo empezó porque un ejecutivo había... Sí había cometido algunos delitos tributarios o fraude tributario en favor de unos clientes, por el FUT. Por el FUT. Parece que los había asesorado en algo. Y a todo esto, él, para salvarse de lo que se estaba metiendo, metió a los dueños de Penta, a Carlos Lavín y Carlos Delano, los metió en este escándalo político, porque ni siquiera es tributario ni criminal como lo quiere hacer la izquierda y los medios. Resulta que cuando uno dona plata, si usted le dona plata a un político, aunque sea por el CERVEL o sea por como sea, Impuesto Interno dice que no, que usted esa plata todavía la tiene. O sea, usted no la puede deducir de impuestos, no puede decir, no la puede restar de su valor, de su monto total imponible, no la puede restar. Esa plata sigue ahí en su contabilidad, aunque ya no exista. Bueno, resulta que el tipo el ejecutivo que tenían a cargo de las platas políticas, un hijo de su madre, realmente es cosa de verle la cara nomás. Un tipo sin integridad, débil, muy débil. Hizo lo que hacían muchas empresas como Sokimich, como Corpesca, como muchas empresas, que para sacar la plata de la contabilidad le decía a los candidatos
hazme una factura o hazme una boleta. Entonces yo con esa boleta la rindo como gasto y esa plata la saco de contabilidad, ¿ya? Porque si tú lo haces por la buena, digamos, que es donándola al CERVEL, esa plata sigue apareciendo en tu contabilidad, ¿ya? Por ejemplo, platas donadas por la buena al CERVEL tenemos solamente Endesa o Enersi, no sé cómo se le llamaba en ese tiempo, le tiró 500 millones de pesos a la candidata Bachelet. Y resulta que ¿y por qué lo hizo? Porque resulta que el presidente de Enersi era empleado de Bachelet. Él era parte de la campaña de Bachelet. Después tenemos que Sokimich le pagó el sueldo prácticamente a todo el círculo de Bachelet, toda la pre-campaña, lo que se llama. También está Odebrecht, que según el fiscal Abbott ya no hay para qué investigarlo porque ya prescribió. Pero no hay enojo en la prensa por los ¿cómo se llama? Las platas de Bachelet. No hay investigaciones, no hay nada de nada de nada de nada. Pero intocable la señora, intocable. Quizá por eso mismo como no la quisieron o no se atrevieron a tocarla a ella, le están dando a través del hijo. ¿Ah? Pero hablando de fraude al fisco, ¿ah? Tenemos, por ejemplo, que Bachelet pagó 2 facturas a una señora durante su campaña. Esta señora hizo 3 facturas en toda su vida. ¿Ah? La factura 1, 2 y la 3. La 2 creo que la anuló. Le pagó 240 millones de pesos a una publicista que nadie conoce, que nadie sabe qué le hizo, qué servicio hizo. Ahora, ¿por qué importante eso? Bueno, y obviamente que el CERVEL, sí, claro, si el CERVEL le pasan una boleta, una factura, y solamente esa factura tiene que ser un gasto de campaña para que el CERVEL la acepte. ¿Ah? El CERVEL, por ejemplo, rechaza gastos al ciútico París y le rechazó unos calzoncillos Hugo Boss, por ejemplo. O a Marco Enrique Minami le rechazó la peluquera que le cobraba 10 millones de pesos. ¿Ya? Bueno, acá tenemos, esto lo dijo José Antonio Kast en Estado Nacional el año 2014. Michelle Bachelet le paga 240 millones a una persona que nadie conoce. Yo he averiguado quién es Mariela Inés Fernández Melgarejo, que recibe 240 millones en la factura 1 y número 3. Y no tengo idea cuál es su expertise, o sea, cuál es el servicio que ella daba. Acá una señora que dice prestar servicios publicitarios, asesorías publicitarias y marketing cobra 240 millones en una campaña presidencial y nadie en el mundo publicitario la conoce. ¿Ah? Bueno, ¿por qué importante esa factura? Porque esa factura, si el CERVEL la acepta, el CERVEL la paga. Por eso es importante. ¿Ah? Entonces estamos hablando de una triangulación de dinero, un lavado de dinero legal, pero sigue siendo lavado de dinero. Pero aquí no hay ninguna columna de Matamala, de la Mónica Rincón, el fiscal Gajardo, los fiscales nada. Ahora este fiscal Gajardo, que fue el que investigó en realidad el que los persiguió, a los de Penta, que usó los datos que le había dado el otro tipo para abrir una investigación. Resulta que él cuando ya se había juntado
con los pentas, con los dueños de Penta. Ellos ya habían pagado todo, habían hecho un autodenuncio, se habían declararon la plata que estaba sin declarar, como que ya no era de ella, que ya no era de ellos, la volvieron a su contabilidad, digamos, y pagaron los impuestos y pagaron las multas por atraso y todo esto. Eso ya estaba hecho ya. Bueno, además de eso, tienen que pagar 1.700 millones de pesos, ¿ah? Que son, ¿cuánto? ¿3 millones de dólares? 2,5 millones de dólares. ¿Ah? Bueno, resulta que Carlos Gajardo hizo una cosa que en Estados Unidos se llama falsa confesión. Que él les presentó un documento y le dijo, mire, ustedes firman esto y estamos listos. ¿Ah? Esto es dicho por el abogado de Carlos Delano y Carlos Eugenio Lavín. Ustedes firman esto y uno se da cuenta que el documento, cuando un documento está hecho, antes lo hacían los prontuarios, uno iba donde un prontuario, le decía cualquier clase de pescado y el prontuario escribía pero oye, una columna, un paper realmente con lo que uno decía. Bueno, este documento lo tenía listo Carlos, y uno cuando va a declarar ante un fiscal, es lo mismo. Uno dice cualquier cosa y ellos le redactan, pero en este caso Carlos Gajardo usó lo que le había contado el otro hijo de su madre, el ejecutivo de Penta, y además metió su cosecha. ¿Ah? Pero le dijo, ustedes firman esta confesión y estamos listos. ¿Ah? Bueno, en Estados Unidos se usa el arreglo con la fiscalía, que uno llega a un arreglo con la fiscalía, uno se declara culpable de tal y tal delito y la fiscalía dice, ya, bueno, te vamos a retirar todos los cargos y te vamos a... No, pero aquí yo no sé quién lo ofreció, obviamente quedó lo que pasó. ¿Ah? Porque los tuvieron por semanas ahí en los tribunales, haciéndole close-up, humillándolo. El fiscal mientras pasaba todo esto tuiteaba, ¿ah? Tuiteaba y los periodistas obviamente que hacían eco de todo lo que él decía, multiplicado por miles y miles y miles. Eso es lo que hizo una falta de confesión, a tal punto que el abogado de los Penta le pidió que declarara, ¿ah? Que es otro americanismo legal, de que la octava enmienda de la Constitución le da el derecho al acusado de enfrentar a su acusador, y en este caso el acusador de los Pentas era este tipo, no era nadie de la sociedad chilena, no, era Carlos Gajardo con nombre y apellido. Carlos Gajardo, bueno, ahí apareció los sicarios políticos de Revolución Democrática a través de su fachada ciudadano inteligente a ofrecer servicios a defender al fiscal, ¿eh? A defender al fiscal. El fiscal, tras negarse varias veces, declaró lo que quiso, respondió lo que quiso de una manera con puros legalismos, no dijo que ni que sí ni que no. Todo hecho como responde a alguien que está preparado para que lo acusen y que ya lo han acusado. Prácticamente diciendo respuestas tipo no me acuerdo, puede que sí, según yo recuerdo, pero nada de parecido a la personalidad de este tipo. En inglés dice flamboyant, ¿ah? Que el tipo siempre está opinando. Bueno, aquí no tiró ninguna opinión, no, nada. No, tratando de responder, pero como
muy parecido cuando va un testigo algún testigo a declarar al Senado de los Estados Unidos. No me acuerdo, senador. No lo recuerdo, senador. Esa actitud, pero no esa actitud desafiante de este Carlos Gajardo, siempre opinante, siempre defendiendo a los pobres. Bueno, y él es como digo, el que dice que solamente los pobres van a la cárcel. Bueno, este sinvergüenza de Carlos Gajardo, él estaba buscando popularidad, nada más. Como son todos los fiscales, bueno, no todos los fiscales, pero la mayoría de los fiscales. Los fiscales cuando tienen trabajo se esconden, pero aparecen drogas o políticos y corren. Porque saben que las drogas son casos fáciles. Porque qué pasa que cuando uno pilla a alguien con droga, ya tiene todo el caso listo. No necesita ni testigo, ni nada, ni confesión, nada. Aquí está la droga, la tenía y listo. Y cuando se trata de políticos, obviamente que corren todo. Las cámaras están siempre dispuestas, y sobre todo si es de derecha. Bueno, aquí obviamente que el crimen de los pentas fue donarle a la derecha. Ese es realmente el crimen. Ese es realmente el crimen. Bueno, ahora este Carlos Gajardo, cuando tuvo la oportunidad bueno, a todo esto, luego de que la fiscalía decidió no seguir con el circo de Gajardo, aunque no fue por este caso, entiendo que fue por lo de Soquit, no me acuerdo por qué, pero él con el otro renacuajo decidieron renunciar, pero primero recibieron un bono, después renunciaron, pero todo el mundo, oye, pero qué heroico, de Gajardo que se va. No se fue a ningún lado, ahí está escribiendo la tercera día por medio, sobre el bien y el mal. Y bueno, este fiscal Gajardo tuvo la oportunidad de meter preso una vez a gente mala, a asesinos, y no lo hizo. Resulta que el año 2009-2010, unos encapuchados de la Universidad de la UTEM, ahí en el sector, no es Grecia, es Pedro Valdivia hacia el sur. Pedro Valdivia hacia el sur. Macul. Tiraron una molotov a una señora y a su hija mientras estaban entrando a una tintorería, ¿ya? Y ambas quedaron con lesiones. Bueno, resulta que estos terroristas los identificaron con nombre y apellido. La universidad no hizo nada, cosa que no es raro, pero este fiscal Gajardo, según me cuenta uno de los testigos, se negó a recibirlo. No recibía cartas, nada. No quería hacer nada. Carlos Gajardo. Yo se lo he dicho varias veces por Twitter, pero no me ha respondido. Y bueno, seguramente no ha visto mi tweet porque generalmente cuando ven esos tweets te bloquean. Por ejemplo, una vez a Max Marambio, el padrino, uno de los padrinos de Meo, le recordé a los hermanos de la Guardia. Los hermanos de la Guardia son unos tipos que eran amigos de él, que la dictadura castrista los mató, los fusiló por narcotráfico. Y él no los defendió. Yo solamente le dije, me acordé de los hermanos de la Guardia. Inmediatamente me bloqueó, porque él sabía lo que estaba hablando. Y yo creo que cuando Carlos Gajardo vea, porque yo lo voy a seguir echando en cara que él se negó a procesar, a investigar a estos encapuchados con nombre, que tenían nombre y apellido, por tirar una molotov a una señora y a su hija. Pero sin embargo ahí está diciendo que los pobres no van
que solamente los pobres van a la cárcel. Es convertido bueno, yo creo que él quiere ser senador o diputado, cualquier cosa donde le paguen por hablar, ¿ah? Porque eso él lo hace muy bien. Pero como fiscal fracasó, ¿ah? Él sabe que fracasó, él sabe que él no tenía nada, ¿ah? Es como el otro payaso que del caso Frey, sabe que no tenía nada. Más encima el otro, el del caso Frey, podía fallar. Y falló, y en el fallo no dice nada. Bueno, Carlos Gajardo, yo creo que claro, si él pudiera, si no existiera la justicia garantista, él ya hubiera condenado a pena, a cadena perpetua a los dueños de Penta por, por donarle plata a la gente equivocada. ¿Ah? Y para mí ese es el caso Penta, la mentira del siglo XXI.